y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Espíritu, sepamos conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh María, sed de sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, los fuertes deben sobrellevar la flaqueza de los débiles. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar nuestro propio agrado. Romanos 15:1. Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles sin complacernos a nosotros mismos. ¿Quiénes son los fuertes? Ese es el problema, ¿eh? ¿Quiénes son los fuertes? Si tú quieres ayudar a alguien que se está cayendo, pues tienes que poder cimentarte bien tú para poderlo jalar y poder soportar el peso del otro. Bien. ¿Cómo quieres ser fuerte? Equilíbrate. Para que los demás te zarandeen, pero no te hagan nada. Estás fuerte siempre. Y el equilibrio se logra teniendo el punto de apoyo. El equilibrio es el punto de apoyo, y el punto de apoyo es con Jesús. Lo que hemos estado hablando mucho sobre la paz, eso es la paz. El punto de apoyo en Jesús. Todos estamos enfermos. La única forma de aliviarnos, de sanar, es la relación directa con Jesús. Es la única forma. No es cierto que es el diálogo, no es cierto. Con todo respeto a Pablo VI, pero no es cierto. El diálogo, después que se hizo en el Vaticano II, siempre hubo a nivel mundial en la Iglesia la afirmación de que el diálogo lo había inventado los obispos y los abades y el Papa para amolar a los débiles, a los de abajo. Y luego los de abajo hicieron también la misma afirmación, es decir, los de arriba. Los de arriba dijeron que el diálogo se había inventado para que los de abajo se rebelaran. No sirve el diálogo, pues. No sirve. Fíjate que es interesante. Tú dices, bueno, si la persona con quienes vivo, las personas con quienes vivo, tenemos muchos roces, vamos a dialogar para componer las cosas. ¿Cuándo los componen? Nunca. Cada vez que dialogan, reabren la herida aquella de las roces que tuvieron y menos sanan, pues. Nunca sanan. No es cierto que sacando lo que traes de dentro vas a sanar, no es cierto. No es cierto. Cada vez que sacas lo que traes adentro, revives la llaga. No es cierto. ¿Y entonces qué es lo correcto? Lo correcto es todas las noches al ir a acostarte, pide al Señor la gracia muy especial de que olvides lo pasado de ese día. Lo olvides en serio, que no lo recuerdes para nada, porque ese olvido es el que dice el Señor en Isaías 1:17: el día que se convierta, para nada le dañarán sus pecados, los olvidaré. Dile que te haga la gracia de olvidar lo que te hicieron hoy o ayer o antier. Que no esté razonando, cuando me encuentre la persona voy a decirle y me voy a defender y voy a argumentar y vuelves a abrir la herida. Porque ahí gana el que sea más dialéctico, ¿no? Sí, definitivamente. Aunque no lo asista la razón. Definitivamente. El que grite más. En Roma
En el colegio hacían cada semana reunión de grupos de seminaristas y sacerdotes. Yo no iba. Y un día me dijo uno de los organizadores, ¿por qué no vas a la junta? Dije, por dos motivos. Primero, no quiero ser jinete ni quiero ser burro. A ver, es decir, mira, entre todos están allí, o soy el más listo de ustedes y los amuelo, porque voy a sentar mis argumentos, o ustedes son más listos que yo. Si yo soy más listo que ustedes, los voy a jinetear. Si ustedes son más tontos que yo, si son más listos, entonces me van a jinetear a mí y no quiero. Me estoy viendo mucho a la chica. ¿Tiene razón? Pues. Y también se salió. Pues sí. Y tanto que se dice del diálogo, ¿no? Ahorita, Padre, o sea, donde quiera. Sí, donde quiera. Políticamente, en cualquier parte. Y no es cierto, pues. Sobre todo en las cosas que son personales, ¿no? Que atañen a la persona. Claro que son cuestiones sociales, políticas, económicas, entonces sí. Y todas esas son lo que decíamos en el principio aquel, son cuestiones dudosas o relativas. Y entonces se pueden discutir, por supuesto. Cuando son verdades absolutas no se pueden discutir. Absolutamente. Y ahora en lo personal, ya en lo concreto, ciertamente si tú pones el diálogo como cosa fundamental nunca vas a salir bien. O te van a molar o vas a molar a medio mundo. En las relaciones personales. Porque si eres muy lista, vas a molar a todos los demás. Los vas a callar, no los vas a convencer, pero los vas a callar. Y si eres tonta, pues te van a callar, por supuesto. Y la relación con los demás no está en eso. Ser fuerte significa no que vayas con los débiles a leerles la cartilla y a molarlos, ¿no? Sino que seas punto de apoyo, de referencia o punto de apoyo para que ellos se puedan levantar y fortalecerse también. ¿Cómo puede ser? Cállate, no les echen cara nada, pues. Compréndelos, acércate a ellos para que no tengan ningún resentimiento contigo y puedan pedirte consejo o orientación cuando ven que tú estás equilibrada. Hay más apertura del otro. Por supuesto. Que si uno se impone y empieza con el delito. Por supuesto. Estamos enfermos, hay que sanar. Y la sanación no solamente se da en relación con el Señor. Y la sanación consiste en olvidar. Ese olvido es efecto de la gracia. Es efecto de la gracia. Hay que pedir al Señor siempre que nos quite el resentimiento de lo que me hicieron hoy, que cuando mañana lo encuentre le voy a leer la cartilla y le voy a decir, no digas nada, cállate la boca. Olvídate ya de lo que pasó. Entonces el débil se ve con confianza para acercarte a ti, para que le ayudes a superar las debilidades. De otra manera no se va a acercar a ti. Cualquier débil te va a hacer lo que le hizo la señora aquella en silla de ruedas a Jorge Soto. Allí en la Monteverde y Mendoza estaba una señora en silla de ruedas esperando lugar para pasar. Y Jorge, muy comedido, se llegó para pasarla, ¿no? Dice que cogió el carro y empezó a empujarla. La señora cogió un martillo que traía y le dio un martillazo en la mano. El débil no quiere que lo humilles. No quiere que lo humilles. No permite eso. Si vas con esas ínfolas de que tú eres poderoso y de que el débil no lo acepta. En todos los órdenes, aún en el orden de los órdenes económicos, muchas veces los pobres, cuando les dan algo en forma humillante, lo tiran, no quieren nada, ni siquiera entonces.
Cuando dice todos estamos enfermos, ¿en qué consiste la enfermedad? En ese desequilibrio interior. El desequilibrio interior de cada quien, ¿no? Como ese desequilibrio nos lleva a estar siempre enganchados con nosotros que también están enfermos, y a discutir con ellos y a pelear con ellos constantemente. Sanar, entonces, yo lo entiendo y estoy viendo que sí es posible, que sí se da en esos dos pasos. En la noche, olvida lo que te hicieron, pero olvídalo en serio. De tal manera que mañana amanezcas con una sonrisa de oreja a oreja con aquel que te hizo daño. Y una sonrisa sincera, no fingida, ¿no? Y que en la mañana levantarte pidas al Señor la gracia de que visualizando el día puedas ver en qué puedes fallar y prevente para eso. Si en el día te vas a encontrar con alguien que te hace mal o una situación penosa o disgusto, o que te va a causar disgusto, prepárate para ese momento. Prepárate en el sentido de decir, no voy a decir nada, no voy a actuar, no voy a discutir, no voy a gritar. ¿Ves que sí es cierto? Sí se da. No a la primera. No. Padre, y al revés, o sea, al revés de esto, lo contrario de eso, de que nosotros hicimos. O sea, no, si tú hiciste algo mal a la otra persona, trata de suavizar la cosa, que entienda que estás pidiendo perdón. No con discusiones, no con... Fíjate que ayer te dije esto y esto y esto, pero fíjate que quién sabe cuándo. No. Se sale peor la cosa. No. Olvidando lo que te hicieron, acércate a la persona a quien hiciste algo, y en un momento determinado puede hacer que hagas una acción que le agrade a la persona y se acabe el problema. Pero lo que sí es cierto es que si discutes, que si dialogas discutiendo, es cierto que vas a arreglar las cosas. Jamás vas a arreglar. Así te levantas en la mañana con la paz interior que viene de Cristo. Que nada pueda hacerte salir de tu punto de apoyo. Te pueden bambolear, pero no te salgan de punto de apoyo. Y con la convicción siempre profundísima de que no son los demás, soy yo. Soy yo, definitivamente. Siempre estamos acostumbrados que son los demás los perversos, ¿no? Que son los demás los que deben convertirse. No, soy yo. Esa convicción constante, absoluta, sin ninguna disminución de responsabilidad. Soy yo el que debo estar perfectamente bien equilibrado en Cristo. Soy yo. No hay que seguir nada a los demás. Primero exíguete tú a ti mismo, verás que en realidad Cristo es lo que dice, pues. No dice, ¿quieres ser mi discípulo? Espérate que todos se conviertan y todos sean buenas gentes y todos no discutan y entonces se conviertes tú. No dice eso. Cristo dice, ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Ese niégate a ti mismo significa desaparece ante los demás. Eres tú el centro de todo, no son los demás. En el grupo de Al-Anon tienen unos lemas muy interesantes y uno de ellos es que empiece por mí. ¿Sí? Soy yo, pues. ¿Cómo llegó San Pablo a la convicción de quiénes eran los fuertes y podían ayudar a los débiles?
porque dice, nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Yo creo que ese aprendizaje es una verbalización del aprendizaje de la unión con Cristo. Dice, si yo soy fuerte con Cristo, y lo dice muchas veces, ¿quién me puede apartar del amor de Cristo? De que yo lo ame, nadie me puede apartar. Ahora, ya en la predicación, él se dio cuenta, como San Juan, que son los dos muy claros en ese aspecto, de que ciertamente eran capaces de sobreponerse a todas las dificultades que había en el apostolado, en las comunidades. Podían fácilmente entenderlo. Sobre todo viendo la cantidad de cristianos convertidos, que trayendo una historia muy fuerte del pecado del paganismo, podían fácilmente recaer. Y entonces decía, bueno, hay que apoyarlos siempre. Primero, orientándolos de palabra, y segundo, preveniéndolos de las ocasiones de pecado, para que se aprendan todas esas cosas que los pueden hacer caer en el pecado. Y ya en la comunidad, viendo las cualidades que deben practicarse en la comunidad, Pablo empieza entonces a animar asperezas en la comunidad misma, dentro de la comunidad. Sobrellévense mutuamente, es decir, pasen por alto las ofensas mutuas. No se detengan en echar en cara a los demás lo que otro hace o dice, ¿no? Por otro lado, y hablando expresamente del pecado, ciertamente Pablo sabe que a partir de la conversión cada vez puedes irte caminando más lejos del pecado, y entonces te haces fuerte frente al pecado. Ya no es fácil caer en el pecado cuando has caminado muchos frechos hacia la virtud. Por eso estaba pensando que en los ejercicios hay que insistir mucho en esas cosas muy elementales para la práctica de la vida cristiana, ¿no? Esas cosas que o por no sabidas o dadas por sabidas no se practican nunca. Sobre todo permeado el ambiente por la cuestión psicológica de los psicólogos, que insisten mucho en que vas a sanar sacando todo lo que traes dentro, ¿no? No es cierto. O que dentro de la persona misma está la solución a sus problemas. Menos todavía, por supuesto. Ese es el fundamento de la logoterapia, ¿no? En la persona se encuentra la solución. Si no más que digo yo siempre, ese sistema es siempre parecido a aquel que dijo: cada vez de que voy a hablar y puedo injuriar a alguien, voy con una piedrita y me la echo a la boca, ¿no? Para no hablar. Y otra piedrita y otra piedrita. Pero llega un momento en que tienes esta boca llena de piedritas y el primero que te encuentras ahí está. Eso en la logoterapia es cierto, ¿eh? A mí me pasó. A mí me lo hicieron. Estoy plenamente convencido que no es cierto, pues. No es cierto. No, el remedio es lo que dice el Señor mismo. Así como Él olvida tus pecados, olvida los pecados de los demás contigo. Y nos van a acumular. Y olvidarlos significa sacarlos de raíz, que no te afecten para nada. Claro, lo puedes hacer solo por la gracia santificante, ¿no? De otra manera no puedes hacer. Por eso insisto, en la noche hay que pedir al Señor que nos arranque del recuerdo lo que podría lastimarnos.
que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y a la mañana siguiente levantarnos con el ánimo de que, olvidado lo pasado de ayer, hoy queremos prevenir el futuro del día. Y todo eso, por supuesto, la gracia del Señor. Sin la gracia no es posible. Padre, pero para eso, para la acción de la gracia o para pedir ese cambio al Señor, se requiere un previo examen de conciencia, se requiere reflexión sobre los actos de uno mismo. Sin reflexión y sin examen no habría espacio para que actuara la gracia. Yo pienso que es suficiente con que, grosso modo, recuerdes lo que pasó en el día. Si en el día te pasó un detalle, es olvidar. Con esto es suficiente. Lo que viene a la mente, no indagar, no. Es decir, no profundizar en los detalles. Porque es posible que te pierdas los detalles y no llegues a... Así quita las cosas grandes, quítalas. Van a aparecer fácilmente en la conciencia. Por un lado. Por otro lado, según el consejo de Juan de la Cruz, nunca la persona humana puede hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo, graves, nada más una. Para hacer un pecado mortal en el día necesitas qué cantidad de cosas para hacerlo 2 o 3 veces en el día. Basta con uno. Se van todas las fuerzas. Entonces, sobre ese pecado del día o sobre la situación difícil del día, quítala, nada más eso. Porque son tan pocas sus fuerzas que con un solo acto es suficiente que borres cantidad de cosas y ser prevenida para el día siguiente no vuelvas a cometer. Se van, esto es toda la cosa. El consejo de San Ignacio de Loyola es: entras a ejercicios conociendo algún pecado predominante. Trabaja sobre eso, con eso basta. No necesitas más. Digo, porque yo he sabido quienes van con el examen de conciencia y el acordeón escrito todo, un examen exhaustivo de conciencia. No es recomendable. Pues quién sabe, es muy relativo eso, ¿no? Yo no lo repruebo ni lo apruebo tampoco. Es muy relativo. Cada persona, según su conciencia, puede hacerlo. Lo que sí es cierto es que yo siempre insisto, desde que me ordené, siempre insisto en la clave del cómo debes corregirte. Lo demás no. Muchos detalles no los tomo en cuenta. Es decir, es como si dijeras, es que llovió y se metió el agua por aquí, el agua por aquí, el agua por aquí, el agua por ahí, el agua por ahí. ¿Qué hago en cada caso? Imagínate que digan, pues aquí métele un clavito, allí métele un palito, allí métele... ¿Qué digo yo? Pues pone un sobretecho. El distribuidor vial que hizo bursa ahí en el Solidaridad y Luis Encinas, si me dijeran, bueno, es que este escalón quedó mal, aquel escalón, yo le diría, tú me lo doy de vuelta. Sí. Yo también. Como cuando algunas señoras al principio venían conmigo porque teníamos problemas con el marido. Y yo siempre los oía, pero no captaba la cuestión, el punto clave. Me di cuenta que muchas de ellas vivían en Amaciato. Entonces es perder el tiempo, oír las 5 horas, los detalles, le decía, no, olvídate todo eso. Prepárate o como ponte que haces por la iglesia. No hay doctor en medio. ¿Para qué pierdes tiempo en detalles? Si no vas a remediar nada, pues.
Vete al núcleo de la cuestión. Personalmente insisto en eso también porque personalmente me está dando buen resultado a mí acerca del equilibrio interior. Por eso con mayor razón insisto, ¿no? Porque sí es cierto que se puede. Y vives feliz definitivamente. No andas nunca con el ceño fruncido porque te dijeron, porque van a decir, porque van a hacer, porque van a... Todo feliz. Practíquenlo para que sean fuertes en la comunidad e inviten con su actitud a los débiles, es decir, a aquellos que andan amargados todo el día y todos los días, ¿no? Habla el apóstol de la corrección fraterna necesaria, pero con prudencia. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu y de mansedumbre. Y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Gálatas 6. Léanme del 1 al 6 porque lo que tengo aquí, pero nada más un versículo es 1 o 2. A ver cuál es. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Hasta ahí nomás. ¿Qué versículo es? El 1. Entonces pongan 6, Gálatas 6, 1. Lee también hasta el 6, a ver qué es lo que dice el apóstol. ¿Hasta el 6? Sí, de 2 en adelante. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista hasta el 6. Es la prudencia en la corrección. Decía un aforismo antiguo: el que ha de reprender debe ser irreprensible. Porque estamos acostumbrados a reprender a todo el mundo, pero nunca nos fijamos que no es según las categorías de Dios, sino según las categorías nuestras. Y quizá algunos estemos cometiendo gravísimos pecados y reprendamos a uno que ni siquiera está cometiendo pecado. Como que hacía una progresista que me decía, iba dándole para atrás con mi carro y le dije, no hay ningún chamaco ahí atrás. Y me dijeron, hay mucha gente ahí. No hay ninguno, padre. Ah, qué lástima, porque quería que hubiera alguno para ver si lo puedo machacar. Parece que estaba ahí a un lado. Dijo, mira qué pecados cometió el padre tan grave. La señora tenía 10 hijos y ninguno era del mismo marido. Pero el pecador era usted. El pecador era yo. Es frecuentísimo también decir, te voy a decir la verdad, pero es tu verdad, pues. Por eso yo pienso que en la práctica debemos saber solamente corregir a alguien cuando sabemos con certeza que es pecado mortal lo que está haciendo. Y el pecado mortal solo son los mandamientos. Nada más, no hay que inventar los consejos piadositos de la abuelita, ¿no?
poniendo en práctica lo que dice Mateo 18, 15, 17. Si tu hermano pega contra ti, es decir, que realmente comete un pecado grave según la ley, según los mandamientos. No hay otra manera. Quizá la regla más fácil sea cuando no está segura la persona de que sea pecado grave aquello que el otro hace, según los mandamientos, que sea una ruptura de mandamientos, lo mejor sería preguntar a quien más sabe, antes de corregir. Cuando está segura, claro, entonces sí. Cuando estás seguro que es contra alguno de los mandamientos. Pero yo siempre pienso que por principio habría que estar siempre pendientes de no corregir a nadie, no porque en ese momento se le ocurrió a uno. Prudencia significa cállate, reflexiona primero, razona primero si aquello fue realmente pecado o no. No según sus criterios, sino según los criterios de la Sagrada Escritura o del Magisterio. Con prudencia. Es lo que recomienda San Pablo, con prudencia. Corregir con prudencia al hermano. También la prudencia como virtud moral. Los griegos pensaron que la prudencia era el centro de todas las virtudes. Y los teólogos católicos también piensan que es el centro de todas las virtudes, aún las sobrenaturales. La prudencia es la clave de todo. Por eso los teólogos le llamaron auriga virtutum. Auriga quiere decir cochero, ¿no? La prudencia es el cochero que dirige todas las virtudes. Con mano firme, con rienda firme. Aún las sobrenaturales. La fe, la esperanza y la caridad no se pueden practicar sin la prudencia. Como aquel que es prudente, aquel que vio que se cayó en el agua y se echó al agua, pero nunca aprendió a nadar. ¿Es prudente? No. Claro, los dos se ahogaron, por supuesto, ¿no? O como una señora que decía, si el amor al prójimo consiste en darle de comer al hambriento y ver al sediento, entonces mi casa la voy a vender, una casa en la Pitic, por cierto, para darle de comer a los pobres y tus hijos no van a quedar a vivir. Ese no es amor prudente, agradable al Señor. Los rescatistas tienen como máxima no arriesgar la propia vida por rescatar a otro. Si no se puede, no tienen los medios para rescatar a alguien, así lo estén viendo. Pues no es cierto. ¿Cómo puedes amar al prójimo y hacer algo por él cuando te vas a matar también tú? Y a lo mejor también ellos que se maten porque uno que se anda ahogando, llegas y te coge y se ahogan los dos, si no sabes cómo rescatarlo. La esperanza escatológica, si obramos con prudencia, no es ejercicio de la prudencia escatológica. La confianza en la providencia de Dios tiene que ser prudente. No puedes sentarte a esperar que te traiga el cuervo como Elías, pan en la mañana y carne en la tarde. Por supuesto que no. Tienes que trabajar. En concreto, yo les aconsejo que observen siempre a su alrededor.
pero procuren no corregir hasta que estén seguros de que es correcta la corrección. Puede hacer mucho mal en corregir una cosa que uno está pensando que es malo y no es malo. Y claro que lo correcto sería, nomás que no quiero decir eso, ¿cuál es lo correcto? Lo más correcto. Lo más correcto es que me lo dejaran a mí, no quiero que me lo dejen a mí. ¿Al director espiritual? No, me refiero a la conducta ordinaria de las personas, porque podría ser que tú vieras alguna cosa que no te parece bien, y en lugar de corregir tú que me preguntaras a mí si podías corregir o no, si era cosa mala o no, si era conveniente o no. Y claro que me echan las cargas a mí más todavía, ¿no? Cuando tenga 2 o 3 ayudantes, sí. Sí, es lo que aconseja mucho San Ambrosio. Siempre aconséjate del hombre prudente, siempre aconséjate antes de actuar. El problema está que no hay hombre prudente. El problema está llevando. Es el problema grave, por supuesto. El apóstol invita a la beneficencia, punto y coma, o sea, a compartir los bienes materiales con los necesitados, a ejemplo del Señor Jesús. Se abren las comillas, pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, coma, el cual, coma, siendo rico, coma, por ustedes se hizo pobre, a fin de enriquecerlos con su pobreza. 2 Corintios 8:9. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos. Los israelitas nunca iban al templo sin llevar ofrenda al Señor. Y según el sumo sacerdote en tiempo de los macabeos, no quiso que Heliodoro se robara los tesoros del templo y rogó mucho al Señor porque era para los pobres. El Señor lo escuchó, y cuando Heliodoro entró con sus esbirros para aparecer del tesoro, salió un jinete poderoso en caballo blanco y con 2 ayudantes se le dio una paliza al pobre Heliodoro, que lo dejaron medio muerto. Entonces el sumo sacerdote, muy acongojado, con sus ayudantes, cogieron a Heliodoro y lo curaron con mucho cuidado y le decían al Señor: Señor, que no se muera, porque si se muere el rey va a tener motivo para hacernos la guerra. Están en el libro de los macabeos, ¿no? El tesoro del templo era de los pobres. El Señor lo oyó y por eso los libró. Lo que hay en el templo, lo que hoy hay en el templo, también debe ser lo de los pobres. Por eso los israelitas y los católicos ahora nunca deben ir al templo con las manos vacías, porque es para ayudar a los pobres también. No solo la ofrenda al Señor, sino también a los pobres. Desgraciadamente no es en las iglesias, desgraciadamente. Pero sí fue en los primeros siglos el diezmo, sí era para los pobres. Dado a la iglesia, pero la iglesia lo daba a los pobres. Aquí hay 2 cosas importantes en el Nuevo Testamento. La obligación de ayudar al templo, nunca vayas con las manos vacías al templo, y la obligación de ayudar a los pobres.
que ahora puede ser a través inclusive de las IAP o de las asociaciones civiles, que a través de ellos puedes ayudar a los pobres, no necesariamente que cojas un pobre a tu cuidado, como ahora está haciendo con los tarahumaras, a través de muchas asociaciones, y también el gobierno están ayudando a los pobres. Pero las dos cosas son obligatorias, ¿eh? Se entendió siempre en la práctica que lo mejor para tener tu conciencia tranquila y sabiendo que era agradable al Señor, en la ayuda al templo y a los pobres, se estableció el diezmo de lo que ganas. Entonces eso dedícalo a la iglesia y a los pobres, ese porcentaje, para que no pienses que si ganas 20,000 pesos mensuales vas a aunque des un peso a los pobres y listo. No. Algo proporcionado a esa cantidad que ganas sobre esa base, que ha sido en la práctica en la iglesia muchos siglos y en Israel siempre, el diezmo. En ese sentido dice el apóstol, sean generosos, pero también está pensando el apóstol que lo que dan en la comunidad eclesial es también para los pobres. Desgraciadamente ahora no, por supuesto que no. Y la gente se está acostumbrando a no dar limosna en la iglesia. Si por todo le cobran, ¿para qué va a dar limosna? No, en realidad, a nivel mundial, la iglesia se ha hecho un changarro definitivamente. Es siempre el ¿cómo se llama? El tira y afloja del dinero en la iglesia. No debe tener nunca ningún signo de eso, de dinero. Ni modo. Punto y aparte. El apóstol habla de cuáles deben ser las relaciones en la familia, incluyendo las relaciones con el esclavo. Efesios 5, 21-6-9. Sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga, como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, ame cada uno a su mujer, y ámela como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, seguido de promesa, para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y en la enseñanza del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, como a Cristo, con temor y temblor, en la sencillez de vuestro corazón, no sirviendo al ojo como buscando agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad como quien sirve al Señor y no a hombres, considerando que a cada uno le retribuirá el Señor lo bueno que hiciere, tanto si es siervo como si es libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejándoos de amenazas, considerando que en los cielos está su Señor y el vuestro, y que no hay en él acepción de personas. Establece las relaciones familiares, entendiendo que el esclavo es parte de la familia en la concepción romana, ¿no? Bien, con eso tenemos por hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.